Ok, pues en este nuevo video les voy a enseñar el método que yo ocupo para hacer placas de circuito impreso, llamémoslo planchado o modificado. Ya veremos más adelante por qué. Voy a explicar un poco para qué se usan las placas fenólicas, las placas de circuito impreso, como los diferentes métodos que hay. En algún futuro video voy a subir pues otro método, vamos a ir probando varios métodos y veamos cuáles son las ventajas y desventajas. Así que, pues dentro vídeo. Ok, bueno, entonces empecemos con un poco de teoría. Las placas de circuito impreso las podemos encontrar usualmente pues en todos lados. De hecho, lo más probable es que si estés viendo este video es gracias a una de ellas. Entonces, pues una placa de circuito impreso está compuesta por, número 1, una o más placas de cobre. Número 2, además del cobre, tiene que haber algún material que sostenga ese cobre, esa lámina de cobre. En este caso, pues puede ser baquelita, fibra de vidrio. Las que yo fabriqué están hechas de baquelita. Su función es hacer las conexiones entre los componentes electrónicos, el cobre. Las más simples, como las que vamos a hacer en este caso, son conocidas como placas de una sola cara, porque pues por lo mismo, ¿no? Obviamente solo tienen un solo lado de cobre. Hay algunas otras que tienen doble cara, doble, triple, hasta 7 más. Las características de las placas de una sola cara usualmente tienden a abarcar pues bastante espacio, porque los componentes solo pueden ir conectados por abajo con algún que otro puente por encima. Comúnmente se ocupan componentes THT o Throughout Hole Technology y son de fácil fabricación relativamente. Otro tipo de placas, como ya mencioné, son las placas de doble cara. Sus características son: abarcan menos espacio, pueden ocupar componentes de SMD o Surface Mount Device y también componentes de THT. Su fabricación pues resulta un poco más compleja, pero también se pueden hacer de forma casera y con muy buena calidad. Así que como hay placas con una infinidad de capas, también hay una infinidad de métodos para su fabricación. Así que por lo tanto vamos a ocupar en este caso pues placas de circuito impreso con la técnica de planchado modificado. Para realizar estas placas, para este proceso voy a mencionar solo algunos de los materiales que son imprescindibles. Algunas otras herramientas pues se me olvidaron mencionarlas, pero durante el video lo podrán ver. Lo principal es una enmicadora o una plancha. Yo personalmente prefiero la enmicadora porque facilita mucho el trabajo. La impresión de nuestro circuito, que va a ser en papel cuché, puede ser papel de revista. Yo lo hice con papel revista y me agradan mucho más los resultados que en papel cuché. Tiene que ser a fuerzas obligatoriamente con una impresora láser, en modo espejo. Cloruro férrico, agua, recipientes, taladro, algunas brocas que son específicamente para hacer circuitos porque son muy delgaditas, son de un 32avo de pulgada, la más fina. Placa de baquelita virgen, marcador indeleble negro, masking tape, alcohol isopropílico, acetona, algodón, lana de acero, cautín, estaño y thinner, bueno, entre otros, ¿no? Ahora el procedimiento. Imprimir las pistas del circuito en papel de revista. Para imprimirlo fijé con masking tape una hoja de revista a una hoja de papel A4 para poder meterlo en la impresora sin que se atore el papel. Luego imprimí y recorté a medida. 2. La placa de baquelita. Para mejorar la adherencia de la tinta al cobre tenemos que remover la grasa y todo tipo de suciedad que esté presente. Entonces, tomé las medidas del circuito y corté la baquelita a medida, dejando unos milímetros de margen. Con ayuda de la lana de acero tallé la plancha haciendo movimientos circulares, ejerciendo una presión suficiente para no adelgazar la fina capa de cobre, pero sí para remover la grasa y mugre. Hay que fijarse bien en las esquinas. Rocié un poco de alcohol en la placa y tallé con el algodón para finalmente remover todo tipo de grasa, suciedad y mugre. Este proceso lo repetí hasta que el algodón salió limpio. También recorté las pistas al tamaño adecuado. Ahora sí, ya tenemos lista la placa fenólica para hacer la transferencia. Procedemos al planchado y el develado. Tomé el circuito de papel y lo puse con la tinta pegada a la cara de cobre. Para ese momento ya tenía lista la enmicadora, así que solo le di unas cuantas pasadas, con el objetivo de calentar la tinta para que se despegue del papel y se adhiera al cobre. Después de unas pasadas me doy cuenta que la transferencia ha terminado porque en el papel se remarca la silueta donde está la tinta. Como ya está la placa, preparé 2 recipientes del tamaño suficiente para que la placa quepa, uno con agua y otro con cloruro férrico. Primero puse la placa en agua y esperé unos momentos a que el agua humedeciera todo el papel. Me doy cuenta que ya está listo para despegar por el cambio de color. Una vez retirado todo el papel, revisé que todas las pistas se encontraran en buenas condiciones. Al encontrar algún lugar donde la tinta no se adhirió correctamente, ocupamos el marcador indeleble y rellenamos.
Ya que no hubo errores, pues la pasé al ácido. Para acelerar el proceso de corrosión, estuve meciendo el líquido, haciendo revisiones periódicas, hasta que vi que el cobre excedente se había disuelto. Retiré la placa del ácido y la lavé con abundante agua. Guardé el ácido ocupado para otra ocasión. Después de enjuagarla con un poco de acetona y lana de acero, retiré toda la tinta para exponer las pistas de cobre. Ahora, ya que tenemos lista la placa para hacer los agujeros por donde pasarán las patas de los componentes, necesitamos el taladro. Bueno, en mi caso voy a ocupar un Dremel y varias brocas de medidas, como por ejemplo la que mencioné al principio de un 32avo de pulgada y las que le siguen sucesivamente para cada componente. Recordemos que los componentes, como las resistencias de 1/4 de watt, tienen patitas muy delgaditas. Sin embargo, los transistores, los integrados como el TDA 2050, tienen patas un poco más gruesas, entonces necesitaremos brocas de diferentes medidas. Procedí a hacer todos los taladros necesarios. Ahora sigue la máscara de componentes. Es casi el mismo proceso que el de las pistas. Recordemos que es enmicadora, pasarle unas veces, agua, develar y listo. Ocupé la imagen en espejo de la máscara de componentes, la recorté a medida, coloqué en la cara opuesta del cobre, haciendo coincidir con el lugar correspondiente de los componentes. Y por último repetí el proceso de planchado y develado con la enmicadora y agua. Ahora procedimos a soldar componentes. En este caso las placas que yo voy a hacer no llevan componentes, por ciertos motivos, no son para mí. Entonces solo voy a hacer las placas, pero también deberían estar soldadas, así que les explico cómo se solda. Para soldar los componentes, guiándome de la máscara de componentes, los coloqué todos empezando por los más pequeños y luego los más grandes. Recuerden eso, porque si ponen primero los más grandes, sus gordos dedos no van a alcanzar a entrar y les va a costar más trabajo. Así que una vez colocados en su sitio, les doblé un poco las patitas para que no se salieran, procedí a soldar todos en su sitio y por último les recorté el excedente de las patas. Y los últimos toques, para limpiar la tarjeta del flux que contiene la soldadura, ocupé un poco de thinner, un cepillo de dientes y papel higiénico. Como último paso para evitar la corrosión del cobre y mejorar su vida útil, se puede aplicar barniz en las pistas, barniz como para las uñas, por ejemplo. Este último paso no es obligatorio, pero podemos estañar las pistas de cobre. Así es como yo hago los circuitos impresos. Espero les haya gustado el video, hayan aprendido algo. Y si es así, por favor dejen su me gusta, compartan el video. Eso la verdad es que me ayudaría mucho para seguir haciendo contenido como este. Así que, pues nos vemos en el video que sigue.